de él, pero quiero retroceder un poco a una historia emocionante. Esto es como las películas, cuando tú ves una película pero tienes que ver una película anterior para poder entender la otra. Entonces ahora quiero hablar acerca de la vida de Jonatán, que era el papá de Mefiboset. Pero antes quiero que me acompañe a 1 Samuel capítulo 14. Todavía yo no lo voy a leer, pero para que lo vayan buscando, para que mientras elaboremos la prédica ya podamos saber seguir la lectura juntos. 1 Samuel capítulo 14. Pero para esto yo les voy a contar qué fue lo que aconteció antes del capítulo 14. En la casa se puede leer el capítulo 13, pero ocurre algo interesante. Saúl era el papá de Jonatán, era el primer rey que había sobre Israel. El pueblo de Israel empezó a pedirle a Dios: queremos nosotros un rey. Y le dijeron a Samuel: queremos un rey para ser como las otras naciones. Y Samuel no estaba contento, porque antes el pueblo de Israel era dirigido bajo jueces, era gobernado bajo jueces. Pero Dios le dijo: quieren rey, les voy a dar rey, pero lo que les va a acontecer cuando tengan un rey, sus hijas serán esclavas, sus hijos trabajarán y va a ser diferente, van a trabajar como servidumbre bajo esclavitud. Pero bueno, al final, por la necedad de las personas, Dios le dio. Muchas veces nosotros también queremos: Señor, yo quiero tal cosa, y nos ponemos como niños a veces encerrados: yo quiero. Y nos ponemos con fe, y en vez de decirle: Señor, ¿será tu voluntad? ¿Será lo que tú quieres? Es que yo me quiero ir a Estados Unidos, si no te dan la visa, y me voy por otro lado. Y si no, pues por México se puede entrar. O si no, por aquí o por allá. Y buscan de diferentes maneras. Cuando en vez de buscar primero la voluntad de Dios, el pueblo de Israel ya tenía un rey. Pero este rey, el corazón se le torció a este rey. Este rey Saúl dice que tenía 2,000 personas, 2,000 hombres de guerra con él. Y Jonatán, que era el hijo, tenía 1,000 personas, 1,000 hombres de guerra con él. En total tenían 3,000. Pero como Jonatán era una persona diferente a lo que era Saúl, Jonatán son de esas personas que son hiperactivas, que no pueden estar quietas en un lugar. Hasta en la iglesia están sentados y como no hacen nada, cambian la pierna y la cruzan para el otro lado, cambian acá, voltean a mirar al lado acá y quieren hacer algo. Si se cae algo, son los primeros que se levantan a ayudar o a arreglar. No sé si se han dado cuenta, hay gente que es así súper activa, que no pueden estar quietos. Yo normalmente también soy muy activo y cuando estoy sentado en un lugar a veces me duermo, porque quiero estar haciendo algo. Cuando yo voy a una conferencia de 6, 8 horas, los ojos como que se me quieren cerrar, porque uno es activo, uno quiere estar haciendo cosas. No sé si me están entendiendo. Jonatán era de estos, era una persona que no podía estar tranquilo sin hacer nada. Entonces él decía: ¿qué hago yo aquí con estos hombres de guerra y los filisteos acá que se burlan de nosotros que somos el pueblo de Dios? En el pueblo, en la actualidad, hay gente cristiana que dice: acá estoy bajo la voluntad de Dios, hasta cuando Él quiera. Y se quedan tranquilos, ni oran, ni leen la Biblia, ni hacen nada. Mientras que hay gente que se levanta y dice: esto no va a seguir así, el diablo no me va a venir a mí a robar mi familia, a tocar mi trabajo, a dejarme desempleado. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Yo me voy a parar, yo voy a orar, yo voy a ayunar, voy a hacer vigilia, voy a leerme tal libro de la Biblia, voy a empezar a congregarme, voy a hacer algo diferente. Jonatán era de esas personas. Dice: yo no me quiero quedar aquí. Entonces, ¿qué hace Jonatán? Va y le hace la guerra a esos filisteos. Y dice: ¿qué me importan estos filisteos? Y se pone a pelear con los filisteos. De repente Saúl se entera, porque no le había dicho nada a Saúl, y se entera de que alguien está haciendo la guerra. ¿Y qué hace Saúl? Sale y toca trompeta, y todos los judíos llegan, todos los hebreos, el pueblo, y dicen: wow, Saúl, Saúl, porque Saúl ya se le había su corazón contaminado y quería la gloria. ¿No has visto gente que a veces es así? Yo conozco gente en los trabajos a veces que porque el supervisor se lleva a veces la gloria de lo que los trabajadores están haciendo, cuando el supervisor es el que llega tarde, que no viene a trabajar, el que les cuidan así, o le dicen: si te preguntan por mí, dile que sí he venido, pero no ha venido porque hace 2 trabajos al mismo tiempo. Yo he sido manager de una compañía de limpieza y me he encontrado con gente que trabaja en 2 compañías diferentes el mismo día, a la misma hora. He encontrado gente que se me escapa por la ventana de la parte de atrás, o entra por la ventana de la parte de atrás y vienen en su moto para llegar rápido, para engañarme. Pero Dios no puede ser burlado. Y uno conoce, uno se da cuenta. Y obviamente yo soy muy estricto. Obviamente si hace algo incorrecto, uno lo echa, lo despide a la persona. Jonatán quería la gloria para él.
Hay presidentes que se llevan la gloria, ¿no han visto? Si hay un país donde sufre el narcotráfico y de repente termina el narcotráfico y dicen, fue el tal presidente el que fue, aunque no haya tenido nada que ver y lo hayan hecho todo escondida, ese presidente se lleva la gloria. Pero cuando las cosas van mal, también ese presidente tiene la culpa. Pero no se habla de los vicepresidentes o las personas que están debajo, sino la primera persona que está delante. No sé si me dejo entender. Esto es lo que siempre ocurre. A veces ellos se quieren llevar la gloria. Saúl se quiso llevar la gloria y tocó trompeta y que Saúl lo máximo. Pero Jonatán a escondidas. Son aquellas personas incógnitas. Aquellas personas que tú no conoces. Aquellas personas que trabajan mientras otros están durmiendo. Aquellos que llegan temprano mientras otros llegan tarde. Aquellos que están haciendo algo diferente porque están cansados de ser lo mismo de todos o la misma rutina. Quieren ser diferentes. Saúl se llevaba por la corriente del mundo. Jonatán dijo, no, yo no. Él quería ser diferente. Por lo tanto, cuando él hace la guerra a los filisteos, Saúl toca trompeta como diciendo, fui yo. Y esa era la actitud que tenía Saúl. Al hacer esto, ocurre como dicen los colombianos, un chicharrón. Porque eso es como esas peleas que a veces pasan en los países latinoamericanos, que se pelea uno con uno por aquí y de repente lo van a buscar como 50. Dice, wow, ¿para qué le pegué? Dice, ahora me metí en un problema. Tenía un amigo que iba a una escuela aquí en Elephant, donde había mucho morenito. Él era de Bangladesh. Y los morenos así siempre a veces son un poquito muy ¿qué te pasa? Y el Bangladesh era más tranquilo. Y resulta que el morenito le pegó al de Bangladesh y vinieron como un grupo de 5, así con el de Bangladesh. No hubo problema. El de Bangladesh hizo una llamada y aparecieron como 200 asiáticos, porque ellos tienen masa. Y si están en el este de Londres, más todavía. Si están por Whitechapel o por Stratford, está lleno de gente que son de bengalis, y se llenó, y se asustaron los morenos por la cantidad de gente que vino. Yo creo que inmediatamente dijeron, ¿para qué le pegué? Igualito pasó aquí. Saúl dijo, se quiso llevar la gloria, y todos dijeron, bueno, estamos con Saúl, aquí no pasa nada, están tranquilos. Pero cuando de repente dice que vienen como 30,000 carros, como 6,000 personas en caballo y gente que no se podía contar como la arena, que se habían levantado ahora a venir en contra de Saúl, Jonatán y esos 3,000 hombres que tenía, ahora estaba metido en un problema. Me acuerdo en mi país, el equipo que a mí me gusta de fútbol está en uno de los barrios más peligrosos en el Perú, y un amigo de mi barrio, cuando iba al estadio, él quedó segundo en un campeonato de Mr. Lima. Él es grandote, una espalda así todo, y claro, uno lo ve y como que intimida. Y su primo, flaquito y chiquitito, pero como iba con él, se llevó un reloj grandote, pensando, a mí, ¿quién me va a robar si estoy con él? Pues se equivocó, le arrancharon el reloj y le dijo, ¿que por qué no hiciste nada? Le dijo, ¿cómo te traes un reloj de esto a este lugar? Yo después me fui también al estadio con él en una ocasión. Estaba con mi esposa y vienen los que llaman los pirañitas. Estábamos con este hombre. Y le digo, tranquilo, quedémonos aquí. Eran como 5. De repente aparecen como 200. Y el que era más grandote salió corriendo, mi amigo, desesperado, buscando un taxi, porque dijo, vienen los pirañas, asustados. Saúl estaba de la misma manera. Saúl estaba asustado. Dijo, ¿para qué toqué trompeta? Mejor le hubiera dicho, no fui yo, fue Jonatán. Que lo sigan a él y que lo maten a él. Yo no empecé esta guerra. Yo no empecé este problema. Lo empezó él. Pero él, al querer llevarse la gloria, ahora se le viene un problema. Cuando nosotros matamos un gigante, se querrán levantar más. Cuando David tumba a Goliat, David agarró 5 piedras. ¿Por qué? Porque habían otros gigantes después de David. Habían 4 más y él tenía una estrategia, un plan. Que si se levanta este gigante, se levantan esos 4. A los 4 me los tumbo, porque el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Tenía esa confianza, esa seguridad. Pero Saúl no. Saúl se quiere llevar una gloria ajena, y la gloria ajena, no, la gloria es para Dios. Para Él es todo. Que Él en nosotros opera, sí.
David sabía que no era él, que Dios operaba en él y entonces actuaba de una manera diferente. Sansón se valió de su fuerza pensando que era él, no era él, era el poder de Dios que venía sobre Sansón y se puso a coquetear con el pecado y terminó sin ojos y terminó muerto cuando mató a los filisteos en ese templo. La gloria es para Dios en todo tiempo. Dice en 1 Samuel 13:6, si lo tienen lo puede ver, le dije 14, pero para que vean esto, lean lo que dice ahí. Dice que estos se escondieron en cuevas, en fosos, peñascos, rocas y cisternas. O sea que cuando se levantó el pueblo de Israel, de los filisteos, en contra del pueblo de Israel, en vez de que el pueblo se levante y diga, a mí no, yo no le tengo temor no le tengo miedo al terror nocturno, porque el Señor es mi pastor. En vez de tomar una actitud de fe, de seguridad, de fortaleza ante la situación que estaban pasando, ¿qué fue lo que hicieron? Se fueron a unas cuevas, a unos fosos, a unas cisternas, a unos peñascos, a esconderse. Jugaron hide and seek, jugaron a las escondiditas, a donde nadie me encuentra. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel, escondido, porque se levantaron más gigantes. Lo mismo que pasa cuando se levanta Goliat. El pueblo de Israel estuvo 40 días ahí en ese lugar atormentado porque había un gigante adelante. No sé si me entiende. Se levantarán gigantes, iglesia, y lo que quiero traer hoy es que tú salgas con una mentalidad cristocéntrico de que dices, nada ni nadie me podrá tumbar a mí, porque el que vive en mí es mayor que el que está en el mundo. Amén. Gloria a Dios. Dice que algunos se regresaron a sus tierras por el miedo. Creo que esos que estaban en la parte de atrás de los 3,000 del pueblo de Israel y vieron que se levantaban gente que era como la arena del mar, los que estaban atrás eran los primeros que se iban yendo así, desapareciendo del mapa, porque tenían miedo. Dijeron, es mejor decir, aquí corrió que aquí quedó. Así que ¡fum!, se fueron corriendo, se escaparon. O sea que aparte de ser 3,000, ahora eran menos. Y les estoy dando esta historia para que podamos entender un poco más adelante lo que es el capítulo 14. Amén. Dice que algunos otros permanecieron con Saúl, pero los que permanecieron con Saúl permanecieron temblando, tuvieron miedo. ¿Y saben que el miedo contagia? No sé si alguna vez le han contagiado un miedo. Yo soy pastor, sí, pastor lee la Biblia, ora, intercede, lo que quiera, sí. Pastor no tiene miedo, sí, no tengo miedo. Pero cuando otra persona tiene miedo, sí me meten miedo. Claro. Cuando han habido visitaciones en la casa y dice por ahí, se levanta uno de los hijos y dice, hay alguien que no tiene cabeza, una bruja que quiere venir, y le ves la cara asustada, inmediatamente me va a querer venir un miedo. Pero yo inmediatamente me acuerdo, ¿qué pasa aquí? ¿Quién es el que está en mí? Entonces yo entro en una guerra. Ahora no les digo que no, cuando te metes a orar y a veces sientes que hay una presencia fea o que está ahí, o en la noche que te despiertas y como que sientes que hay alguien que está parado al lado tuyo. No dices que te despiertas y no tienes miedo. Claro, va a querer venir un miedo, pero yo sé quién soy en Cristo Jesús y mi Dios es poderoso para derrumbar cualquier obra de maldad. No hay nada que no se pueda ir en el nombre de Jesús. Hay un poder impresionante. Nosotros estamos en la iglesia hoy, pero hay satanistas que están ahí afuera maldiciendo la iglesia para que esto se cierre. Y a él le molesta, pero nosotros sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en el nombre de Jesús. No hay nada ni nadie que se pueda levantar. Y te doy una buena noticia. Dicen Romanos que nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios. Ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni nada. Absolutamente nadie. Él ha prometido, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Y qué tenía este pueblo? Este pueblo estaba en cueva, en peñascos, en cisternas, en pozos, escondidos. Unos se escaparon, otros temblaron, tuvieron miedo y se quedaron con Saúl solamente los temerosos, porque los que se fueron los valientes. No, qué valientes, fueron peores que los temerosos. Fueron peores. Muchas veces nosotros nos metemos en cisternas y muchos cristianos viven bajo la opresión. Pero ¿sabe por qué? Cristo en la cruz ya hizo todo por nosotros. Solo que nosotros muchas veces no tomamos las herramientas
que Dios nos ha dado, ni nosotros lo dejamos que el Espíritu Santo obre a través de nosotros por el miedo, por el temor, que nos metemos en las cisternas, en las cuevas y andamos escondidos. Pero cuando tú tienes una mentalidad como la de Jonatán, tú sales diferente. Gloria a Dios, te pusieron Jonathan a ti. Tienes ese nombre que lo cargarás y recuérdate, léete toda la historia de Jonathan, porque son gente que tiene mentalidad diferente. Dios es poderoso. Tuvo miedo ahí. El profeta Samuel le había dicho a Saúl que tiene que esperar 7 días ahí, esperar que él va a regresar. ¿Qué pasa? Dios nunca llega tarde. Dios llega en el momento exacto. Dios nunca, todo lo que tú estés pasando, iglesia, o la gente que nos ve, todo lo que pasemos nosotros no hay una carga que nosotros no podamos sobrellevar. Cristo vino siendo Dios 100% hombre. Si Él sufrió 39 latigazos en su espalda, nosotros también podemos sufrir 39 latigazos en la espalda. Dice que no le daban 40 los romanos, porque el 40 ya se podía morir ya. Se comieron su carne, los látigos en las puntas tenía 0. Él aguantó todo, él escupieron, le pusieron corona de espinas, se burlaron. Jesucristo sabe, no se valió de ser Dios, sino que siendo carne, Él sufrió. Él en la cruz del Calvario, cuando dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Cuando Él está ahí está llevando diabetes, cáncer, tristezas, soledad, dolor, está llevando todo que Dios no conoce, y a veces le decimos, es que tú no sabes, Señor. Si el Señor te responde, te dice, hijo mío, yo ya llevé todo en la cruz del Calvario. Claro que conozco tu situación, pero yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Él ha prometido. El sacrificio de Cristo no fue en vano, fue para que tú y yo entendamos quién es el que vive en nosotros. Me voy, pero les daré el Consolador. Y cosas más grandes harán vosotros, dijo. Cosas más grandes. Pedro caminó sobre las aguas. Cosas más grandes harás vosotros. No le digo que se vayan al río Támesis a caminar por el agua, pastor dijo, cosas más grandes. Pero si tienes una situación, un problema, déjame decirte que tú le puedes decir al problema, te equivocaste, yo no voy a estar en una cueva nunca más. Yo salgo de una cueva porque sé quién es el que está en mí. Pero Saúl llega el 7º día y Samuel no había llegado. Y se me fueron de los 3,000 y ahora solo quedan 600 personas. Y solamente estoy con ellos y estamos en cuevas. Están con miedo, están temblando. Y Samuel no viene. Si él dijo que venía, Samuel fue el único profeta que no se le encontró nada malo a él. Fue el único profeta así, que fue impresionante. No se encontró nada mal en el profeta Samuel, dice la palabra. Dice que llega Samuel y lo encuentra que Saúl, que no podía él hacer holocausto a Jehová, porque eso estaba dado a los sacerdotes, y llega y se pone a hacer holocausto y le dice, ¿qué estás haciendo? Si yo te dije que venía. ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú estás cerca a tu bendición, a las puertas que se te van a abrir para la bendición, mucha gente tira la toalla o se siente agobiado ante la situación y dice, no aguanto más. Por eso hay una generación de juventud que vienen en pensamientos de suicidios. Por una decepción llega la depresión, y de la depresión llegan pensamientos de suicidio y se matan, y todos esos pensamientos diabólicos. Por eso la iglesia tiene que entender, los pocos jóvenes que hay aquí en la iglesia, Breakthrough, el ministerio, tiene que entender que ustedes han sido llamados para rescatar a la juventud, para rescatar a tus amigos del colegio, de la universidad, del trabajo, para que le digas, Cristo te ama. Pero si ellos digan, ja, 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 te volviste un religioso, un aleluya, te lavaron el cerebro, dile, sí, Dios me lavó el cerebro. Yo hasta viejo en el trabajo me decían Bible basher, que me golpeaba la cabeza con la Biblia. Y tú das plata en la iglesia, me decían, y se reían y se burlaban. Sí, me molestaba y me incomodaba en la carne, pero yo tengo un Dios que me fortalece. Y si yo me avergüenzo de mi Dios en la tierra, Él se avergonzará de mí en el cielo. Y yo no quiero que Él se avergüence. Yo quiero que cuando uno llegue diga, buen siervo Gabriel, entra al reposo de tu Señor, gózate.
¡Qué lindo, qué hermoso! Ayer estuve en una... suena como muy rueda de prensa, no, estaba sentado y había una rueda de prensa, estaban unas personas hablando ahí, y un hombre contó que tuvo una visión. Dice que estaba en un cementerio y tenía miedo y vio una tumba, y que dice que Dios le dijo que se acercara a la tumba. Dijo, no, yo no voy, que había una nube encima de la tumba, y cuando se acerca a la tumba dice que ve Charles Spurgeon, que era el príncipe de los predicadores, un inglés que predicaba en Croydon, en la iglesia del Tabernáculo en Elephant, y dice, él ya murió, pero la nube de gloria, mi unción, mi presencia no muere, porque Él ha dejado un legado, ha dejado la palabra, pero Dios nos ha dado la palabra a nosotros. Por eso me enfoco un rato en la juventud. Juventud, entendamos que hay un poder en el nombre de Cristo. Esto no es un juego, esto es poderoso. Anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, a Cristo. Así se rían o se burlen, tú nunca sabes dónde tú pones una semilla. No sabes a quién le estás diciendo Cristo te ama. No sabes a quién le estás ayudando cuando estás en el bus y a una persona, una señora, un señor o a alguien se le queda algo y tú recoges y se lo das. Tú estás manifestando y predicando el amor de Cristo, no porque la persona se merezca. Si te han hecho daño, perdona. No porque se lo merezcan, sino para que tú seas libre y nada te pueda apartar y meterte a ti en una cueva. Faltas de perdón te meten a las cuevas. Decepciones te meten a las cisternas. Los problemas, las cosas del mundo te meten a esconderte. Jonatán era diferente. Saúl se veía que cuando los recursos se están agotando, uno busca una salida rápido por otro lado. Estaba esperando el 7º día, Saúl, y como no viniste, me aceleré y actué aceleradamente. Eso fue lo que hizo Saúl. Por lo tanto, Dios le dijo: hasta aquí llegó tu reinado, Dios levantará otro rey. Y fue cuando Dios levantó a David, un hombre con el corazón conforme al de Dios, un adorador, una persona que cuando él adoraba, los espíritus malos que atormentaban a Saúl huían. Lo poderoso que es la adoración. Y no me quiero desviar, pero lo poderoso que es la alabanza y la adoración es un olor grato. Dice que hasta los ángeles se callan para que él escuche la oración de su pueblo, la adoración. Cuando tú le cantes, adórale. Ni te rías ni te burles de una persona que cante desafinado, porque Dios ve, sí, a Dios le damos con excelencia, pero no te avergüences, adórale. Todos podemos cantar, hasta su servidor aquí canta. No les voy a cantar, tranquilos. Canto en mi casa y canto en el carro, pero por más que salgan gallos y por más que salga, le canto con todo mi corazón, aun cuando me estoy bañando y todo, me siento gozoso y yo sé que mi Dios se alegra y yo me gozo cuando le canto. Él es poderoso, amén. Ahora, para hacer más trágica la historia, y ahorita entramos al capítulo 14, solamente de los 3,000 que eran, ahora eran 600, porque muchos se fueron porque tuvieron miedo. Solamente 2 personas tenían armamento: Saúl, que era el rey, y Jonatán, que era el hijo. Nadie más. Porque los filisteos sabían que si habían herreros, los que trabajan con el hierro, en el pueblo de los filisteos podían hacer armamento y podían llegar a hacerle la guerra. Así que a esa gente se la llevaron ellos, los filisteos, para su tierra. No tenían nadie, no tenían armamento. Y a veces nosotros queremos ver gente así, que tenga todas las cualidades para poder hacer algo. Dios no necesita cualidades de persona. Dios necesita corazones humildes, contritos y humillados delante de la presencia, gente que le crea a Dios. Esos que le creen a Dios ven la gloria de Dios. Son esos. No es cuánta teología sabes, cuántos idiomas hablas, cuántos títulos tú tienes, qué bien te vistes, qué bien hablas, qué bien caminas, qué buen coche que manejas, qué buena casa donde vives, cuántas propiedades tienes en tu país. Dios no le importa eso. Con Gedeón redujo de miles de personas a 300 hombres. Porque Dios no necesita gente. Dios necesita personas que lo amen humildemente, que le crean lo que Dios puede hacer. Amén.
Y ahora sí, en 1 Samuel capítulo 14, le voy a leer del 1 al 14. Acompáñenme en la lectura, por favor. 1 Samuel 14. Prométanme que van a leer, bueno, no me prometan porque no los quiero hacer pecar, pero léanse el capítulo 13 en la casa, porque si no, todo lo que les he contado está en el capítulo 13. Y si algo se los he contado mal, pues pueden venir a hablar conmigo. Y dice, 1 Samuel 14, del 1 al 14. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido, y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Primero que todo, el domingo pasado yo les prediqué de la amistad que tenía David y Jonatán. Cuando uno tiene un amigo, normalmente son compatibles en los que piensan. Gran parte de las personas son hinchas del mismo equipo de fútbol. Les gusta la misma música. Les gusta lo mismo. Gran parte. Hay unos que obviamente son tan buen amigos que son diferentes equipos, no importa. Pero normalmente siempre coinciden. No sé si les ha pasado. A veces es, haciendo un paréntesis, penoso de que hay gente que tiene mejores amigos fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Es triste, porque mayores amigos se deben encontrar en la iglesia que fuera de la iglesia. Y ustedes me entienden. El que quiere ser amigo, muéstrese amigo, dice la palabra en Proverbios 17:17. En todo tiempo ama al amigo, y es mejor que un hermano en los tiempos de angustia. David y Jonatán eran como amigos. Ahora, la historia que hemos leído, haciendo un paréntesis y ahorita vuelvo a David y Jonatán, habla de lo que es un paje de armas. El paje de armas era un criado, era un servidor. No sé si han visto ustedes cuando juegan golf, los que juegan golf no cargan los palos de golf. Alguien va detrás de ellos cargando los palos de golf. Es un criado, una persona que le pagan por cargarlo. Exactamente eso era lo que era un paje de armas. Le llevaba las armas a Jonatán, así como Saúl también tenía un paje de armas, conocido también como un servidor o un criado. Entonces, ambos, Jonatán y David, tenían algo en especial. Ellos eran valientes.
Acuérdense que Jonatán se levantó y atacó a los filisteos, de la misma manera como David se levantó y mató a Goliat. Por eso es que eran bien amigos. Por eso es que Jonatán le dijo: si me muero, haz memoria, ten misericordia con mi generación. Por eso fue que David tuvo misericordia con Mefiboset y lo trajo de una cueva, de un lugar donde no había palabra, de Lodebar, se lo trajo al palacio y le dijo: acá vas a comer y todo lo que fue de tu papá, de Saúl, se te será dado. Le dijo a Siba: tú vas a trabajar con tu familia y todo se lo vas a dar. Pero tiene que entender algo: cuando acuérdate siempre que tú has estado en una cueva, acuérdate de dónde Dios te saca, porque cuando Dios te llama a la mesa, lo que te hace sentar en una mesa es Cristo. El que pone el manto que te cubre las piernas que no puede caminar uno es el manto de la gracia de Cristo, porque sin ese manto nada podemos hacer nosotros. Si el manto no está, nosotros no podemos hacer nada. Si tú levantas una mano, es por la gracia de Dios. Si respiras, es por la gracia de Dios, porque nos habíamos podido morir en cualquier momento. Si tienes comida en tu casa, es por la gracia de Dios. Si tienes familia, es por la gracia de Dios. Si tienes situaciones y problemas que no entiendes por qué están pasando, no significa que la gracia de Dios no está contigo. La gracia de Dios está contigo, pero tú mismo quizás por el problema te pusiste en una cueva. No sé si me entiendes. Los problemas, las situaciones, el enemigo no te puede tocar a un cristiano. El enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Él no dice que llega mordiendo. El Señor dice: sométete a Cristo, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El Señor, la palabra enseña muchas cosas en la Biblia, que cuando unos espíritus inmundos salen de la persona, cuando tú le entregas tu corazón a Cristo, dice que vienen 7 peores para ver cómo se encuentra tu condición. Si tú tienes una puerta abierta y estás en pecado, obviamente van a venir 7 peores y tus pensamientos serán diferentes. No pensarás como pensabas antes, porque el diablo viene a robar, matar y destruir. Pero el que está en Cristo tiene que entender algo. Hay cristianos que andan en santidad, que buscan el rostro de Dios, pero no han creído y tienen miedo. Por lo tanto, por el miedo es la falta de fe, y por el miedo son metidos en cisternas, en cuevas, y no pueden ver la gloria de Dios. Por eso yo le digo a la iglesia: gózate cuando pases en situaciones, porque tú sabes que esa situación es momentánea, porque Dios te sacará a algo mayor. Amén. Jonatán se había cansado de estar así. Yo creo que Jonatán, si él hubiera sido el rey, él con esas 600 personas le hubiera hecho la guerra a los filisteos. Pero como él respetaba la autoridad que tenía, que era su papá, que era rey, no hizo nada. Él estaba esperando que su papá se levantara. Como Saúl también, el pueblo de Israel esperaba que Saúl se levantara para pelear con Goliat. Pero no, fue David. Jonatán ya estaba cansado de esa situación. Yo no sé si tú estás cansada de la situación que estás pasando, pero es tiempo de salir de cuevas, de cisternas, de pozos. Es tiempo. Lágrimas no se agrada. Él llora con uno. Cuando se enteró que Lázaro estaba muerto, Jesús lloró, porque Jesús tiene compasión, tiene amor. Él no quiere ver un hijo sufrir. Créeme que mayor es aquel que hace tropezar a uno de los pequeños, dice la palabra. Ay de aquellos que hace tropezar a uno de estos pequeños. La gente lo utiliza eso como para maldecir a otras personas. No, que Dios tenga misericordia. Pero si tú estás en el Señor, eres una nueva criatura y el Señor te fortalece y va delante de ti. Él mismo estuvo en la carne, 100% hombre, y sufrió todo y lo sabe todo. No te ha dado una carga que tú no puedes sobrellevar, iglesia. ¿No se dan cuenta que salimos de un problema y viene otro problema? Y dice uno, cuando estaba en el problema anterior, dijo: uy, qué duro que fue esto, qué duro, Señor. Y llega otro problema y dices: wow, ahora esto está peor. Yo pensé que el otro era peor. Yo a veces me ponía a pensar en mi vida, en las etapas de mi vida, y decía: ¿qué fue lo peor que me ha pasado? Dije: wow, tal momento, wow, ya yo creo que después de esta aprendí, ya no me vienen más problemas a mí, más situaciones difíciles. Y cuando ¡pum!, me cae otra. Dije: wow. Pero ¿sabes cuál es mi esperanza, mi confianza? Que Cristo me ama y que Él vive en mí. Y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. La gente, cuando no cree, se mete en cuevas.
Están en cisterna. Jonatán dijo, ya no puedo. Y dice que le dijo al paje de armas, pasemos a la guarnición de los filisteos. Salgamos de aquí. ¿Saben lo importante de qué es el paje de armas? El criado conoce lo que el amo hace. Yo conocí una peruana acá que trabajaba, una señora, que ella trabajaba sirviendo en una casa, y como llegaron como diplomáticos los dueños de la casa, ella llegó a trabajar también en la casa de ellos acá. Y conversando un día me dice, ella trabajaba para una persona famosa, y me dice, esa persona es racista, me dice. Porque yo cuando estaba en la cocina, yo les cocinaba, escuchaba cómo hablaban ellos ahí, hablaban y ese va a ser presidente de mi país. No, güey. Porque ellos escuchan lo que están hablando. Uno como político o como cualquier persona puede utilizar una tarima, un altar y hablar. No se dan cuenta en las campañas que van y le ofrecen regalos a los niños pobres para que voten y después nunca más se vuelven a aparecer. Eso pasa en todos nuestros países, es una vergüenza. Pero los criados conocen. Entonces el paje de armas de Jonatán conocía cómo era Jonatán. Y hay criados que se sienten alegres de poder servirle a una persona íntegra. Yo no sé si tú te alegras cuando tienes un buen supervisor en el trabajo. Cuando tú trabajas tienes un buen supervisor, un buen líder, y te dice, hazme un favor, ¿te puedes quedar 5 minutitos más, por favor? Uno se queda hasta 10 encantado porque la persona es una persona excelente. Uno lo hace por gracia, por amor. Pero cuando la persona es mala, dice, por favor, ayúdame 5 minutos porque ninguno de estos se quiere quedar 5 minutos. Y dice, pues yo tampoco me quedo 5 minutos. No se quieren quedar. ¿No se han dado cuenta? Haciendo un paréntesis en eso, hasta tú quizás puedes quedarte esos 5 minutos esa vez para demostrarle que Cristo le ama. Y no sabes si esos 5 minutos que te quedaste fueron para que digan, esta persona es diferente. Claro, que no lo agarren a uno de bullying, ¿no? De punto, que ya él de acá se queda 5, pues ahora todos los días se queda 5 minutos más, son 25 minutos a la semana. No. Seamos vivos, sí, pero movámonos bajo la sabiduría del Señor. Y el que dice que no tiene sabiduría, pídale al Señor que la da en abundancia. Entonces el paje de armas sabía quién era Jonatán, sabía cómo era Jonatán. Y le dice Jonatán, pasemos a la guarnición de los filisteos. Que le dijo, como le dijo David Salomón, manos a la obra, vámonos muchachos, no hay ningún problema, jefe, yo voy con usted. Donde tú vayas yo voy, le dijo. Se haga tu voluntad, donde vayas yo estoy contigo. Y es hermoso y es importante tener gente así. Por eso le hablo de que tenemos que tener ese tipo de amistad. Jóvenes, me enfoco mucho en ustedes, porque ustedes son un motor, ustedes están llenos de energía. El problema con los jóvenes, ¿sabes qué es? Cuando no tienen nada que hacer. Cuando un joven no tiene nada que hacer es peligroso cuando está en una casa. Tiene que hacer algo para mantener la mente, porque son tan llenos de poder, de energía, de fuerza. Esa energía póngala en la obra, venga, mueva sillas, practica un instrumento, algo. Métete, no te quedes sin hacer nada, porque ahí los pensamientos, vienen otros pensamientos. Métanse en el Señor. Para llegar donde estaban los filisteos, primero ya había tomado él una determinación, Jonatán. Y el paje de armas, yo voy contigo, le dijo. Pero dice que para pasar a donde estaban, acuérdense que ellos estaban en peñascos, dicen, en cuevas, en pozos. Los filisteos estaban en otro lado. Para llegar donde estaban los filisteos, ahora hay un problema. Dice que tienen que pasar por los desfiladeros y habían peñascos angostos, dice, agudos, por ambos lados. Dice que había entre los desfiladeros había un peñasco agudo de un lado y otro de otro lado. Nadie dijo que iba a ser fácil. Tú puedes tomar una decisión de decir, yo salgo de la cueva, amén. Y tú sales de la iglesia y dices, yo salgo de esta cueva, yo salgo de este problema, yo salgo de esta situación, yo salgo de lo que estoy pasando. Ok, el primer paso ya está. Ahora tienes que llegar donde están los filisteos. Y solamente con una mente, con un corazón que tienes a Cristo ahí, tú puedes llegar seguro, porque Él es el camino. Jesús es el camino, Él es el que va delante tuyo. Él es como poderoso gigante que va delante tuyo, el que abre camino donde no lo hay. Entonces tiene que pasar entre los peñascos, lugares angostos. La puerta para el reino de los cielos es una puerta angosta, no es la puerta ancha, es para el mundo. Las cuevas
la comodidad de la cueva, pero Dios te manda que tú salgas, te rasparás, te ensuciarás, te humillarán, lo que tú quieras, pero tú dices, no me importa, Cristo me ama, yo sigo adelante, yo no soy de los que retrocedo. Jonatán dijo, yo voy, y el paje de armas le dijo, yo te sigo. Y aparte el paje de armas tenía la cosa más difícil, porque tenía que cargar el armamento de Jonatán. Jonatán quizás con las 2 manos se movía y pisaba así, escalando los peñascos, mientras que el otro con una mano y la otra tenía que cargar. Por eso es que los sirvientes son más fuertes que los amos, porque trabajan todo el día. Nadie dijo, iglesia, que iba a ser fácil, pero tú tomas una decisión. Tú sales del problema, toma la decisión. Pero te digo una cosa, en el nombre de Jesús, no va a ser fácil. El Señor Jesús dijo, tendréis aflicción, pero conmigo has vencido. Entonces eso es lo que lo impulsa a uno un paso más adelante. Cada día que doblas rodillas, cada día que oras, cada día que lees la Biblia, es cada día que te estás acercando más a tu bendición, a tu libertad, al gozo. Cada día que tú buscas más, dice, pero mientras más busco, más se levantan, más problemas. Dale la gloria a Dios porque se está levantando más y más. Mientras más vengan los problemas, dale gracias a Dios. Gózate en el Señor. Amén. Ahora, Jonatán le dijo algo utilizó una palabra hacia los filisteos que me gusta mucho. La misma palabra que utilizó David para Goliat. David dijo, ¿quién es este incircunciso? Le dijo. Mientras que Saúl y el pueblo de Israel lo veían a él como un paladín, dice la palabra. Lo veían como un gigante. Lo llamaban por su nombre, Goliat. Pero David lo veía como un incircunciso. ¿Quién es este que se quiere levantar? No veas a tu hermano como el problema. Mira el problema que está dentro del hermano que está operando en él. Ama al hermano en todo tiempo, pero no ames a lo que está dentro, que lo hace actuar para querer destruirte. Porque si no, te vas a llenar de faltas de perdón. Y la falta de perdón es un problema. Tú tienes que amar a todas las personas. Ámalas como Cristo lo amó a la gente. A él lo escupieron. Esteban, el diácono, era apedreado. Y mientras era apedreado, Esteban dijo, Señor, no tengas memoria de lo que ellos están haciendo. No le tomes en cuenta lo que están haciendo. Porque sus ojos de amor lo veían diferente. Lo veían diferente. Y hay que ser de esa manera, iglesia. De la manera, mira lo que opera en los hermanos, pero no mires, no le vayas a decir tampoco endemoniado, hijo del diablo, tampoco, porque así te vas a meter en problemas, van a tener falta de perdón contigo. No le hagas caso, sacúdete del polvo, de las cosas que no te edifican, sacúdete. Te insultan cuando manejas o algo, o sufres ataques de racismo, ¿verdad? Ignóralos. Tú sigue para adelante. Tú has sido diseñado para no estar en cuevas, para salir de cuevas. José salió de cueva. Daniel salió del foso de los leones. Los amigos de Daniel salieron del fuego. Nosotros somos diseñados para caminar sobre las aguas. Somos diseñados para que cuando se hunde el barco tú no vayas a naufragar, tú no vayas a hundirte. Hemos sido diseñados nosotros para llevar un mensaje. Hemos sido diseñados para algo grande, iglesia. Dios tiene algo grande para nosotros. Dice que Jonatán le dijo, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. No le dijo, pasemos al campamento de los filisteos. Pasemos al campamento de estos incircuncisos. Porque él lo veía de esa manera. Iglesia, primero es tener la determinación. Acuérdate que el camino no es fácil, pero acuérdate tú cómo tú vas a ver a esa persona. Si lo ves muy gigante, míralo como ojo así, míralo de este tamaño. Dice, no hay nadie que se pueda hacer las cosas mayor que mi Cristo. Mi Cristo es mayor, Él es superior al problema. Amén. Después de esto, cuando ya están en el camino, ya están entre los peñascos, ya salieron, está Jonatán, está el paje de armas, y ahora le dicen, Señor, lo que le dije al comienzo, hágase tu voluntad. Vamos a poner una señal. Si los filisteos nos vamos a mostrar, les vamos a decir, hello, a los filisteos. Si los filisteos nos dicen, espérenme, espérennos ahí, ahora vamos donde están ustedes, solamente eran dos, Jonatán y el paje de armas. Arriba
habían un montón, miles de personas, más de 30,000 carros, más de 6,000 personas a caballo, más de miles y miles de hombres de guerra que no se podían contar estaban ahí. Y entonces dice: si tú, Señor, dices de que los filisteos nos digan que los esperemos, nos quedaremos aquí y sabemos que tú no quieres que nosotros vayamos a ese lugar. Pero si tú le dices que los filisteos nos dicen suban, entonces nosotros sabemos que tú estás con nosotros. Y entonces, ¿qué hacen los filisteos? Le dicen hello, y los filisteos le dicen suban. Y cuando sube Jonatán, ¿qué es lo que hace? Empieza él a matar. Dice que mató a 20 personas en un corto espacio, y empezó a matar. Y los que caían después de Jonatán, llegaba el paje de armas, dice la palabra, y con su armamento los mataba a los que venían. Voy a hacer un paréntesis acá. Estudiando acerca de esta prédica, dicen que en el año 1918 un general inglés, en el mismo lugar donde ocurrió este evento, que fue en Grecia, si no me equivoco, Grecia, no sé en qué parte fue, no me acuerdo ahorita, dice que leyó la Biblia y utilizó el mismo plan que utilizó Jonatán para desafiar al enemigo. Utilizó lo mismo y tuvo victoria. Impresionante la estrategia. Pero entonces, ¿qué pasa? Dice que cuando ocurre esto, ellos empiezan a subir y empiezan a matar al enemigo, empieza a destruir todos los planes del diablo que querían. Digo diablo porque los filisteos representa eso. Empieza a destruir absolutamente todo. Se atormentaron, empezó a temblar la tierra. Saúl está abajo, Saúl está durmiendo en la comodidad con sus 597 personas, y dicen: ¿qué está pasando aquí? Porque la tierra dice que tembló, algo empezó a ocurrir. Acuérdense que solamente eran 2 personas que creyeron. Acuérdense de los 12 que fueron a ver la tierra prometida. Solamente 2, Josué y Caleb, creyeron al Dios poderoso. Los otros 10 tuvieron miedo. Estos 2 no eran considerados como los 3,000 que se redujeron a 600. Eran diferentes, gente que estaba cansada de estar en una cueva y en una cisterna. Ellos salieron, pasaron por una situación difícil, se enfrentaron a los filisteos, y cuando se empiezan a enfrentar, dice que la tierra tembló. Saúl se despierta, empiezan a mirar quiénes son los que faltan, qué es lo que está pasando, y se dan cuenta que era Jonatán y el paje de armas. No se encontraban con ellos, no estaban ahí. Habían sido los valientes, los que tienen mentalidad que dicen: yo no me voy a quedar aquí, yo voy a salir adelante. Yo no sé cuántos aquí en la iglesia pueden tener una mentalidad de decir: esta situación, este problema no más me tendrá a mí en una cueva. Yo salgo de este lugar, pasaré por peñasco, pasaré por situaciones, pero yo sigo orando por mi milagro. Yo sigo creyendo que Dios hará. Yo sé que Cristo tengo la victoria, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Él hizo todo en la cruz. Jonatán salió así, con esa victoria. Saúl inmediatamente dice: traigan el efod. El efod era un chaleco que se ponían los sacerdotes con 12 piedras que tenían acá, que eran las piedras que habían, eran piedras que representaban a cada una de las tribus de Israel para orar. Pero dice: no, ya muy tarde, acá se está viendo un desorden, y se acercan a ver qué es lo que está ocurriendo. Y dice que entre los mismos filisteos se habían atormentado, que dice: se han levantado el pueblo de Dios, y entre ellos mismos, entre los filisteos, se estaban matando a espada. Entre ellos mismos se mataban. Dios avergonzará a tus enemigos cuando tú le crees. La gente que huyó, la gente que se escapó, que dice que cruzaron el Jordán, se fueron de regreso. Dice que ellos regresaron ahora con estos 600 hombres para ver dónde estaban, por lo que estaba ocurriendo. Dice que los del pueblo de Israel que estaban con los filisteos regresaron al pueblo de Israel y se unieron a Saúl. Con esto yo voy concluyendo, iglesia, pero yo te invito a que tú te pongas de pie, porque quiero que veas algo tremendo que ocurre aquí. Yo me enfoqué en los jóvenes y le dije a los jóvenes: tú nunca sabes a quién tú le estás predicando. Ustedes han sido llamados para predicar el evangelio, todos nosotros. Esa es la visión de la iglesia. Pero ustedes son una generación de fuego y de poder. En esta iglesia hay bastantes jóvenes
Somos más los jóvenes que los adultos. Somos bastante jóvenes. Yo me considero joven. Mi espíritu es jovencito. Yo estoy así con traje, pero mi espíritu está en shorts. Pero iglesia, déjame decirte una cosa. Aquellos que te abandonaron, aquellos que no creyeron en ti, aquellos que tuvieron miedo, aquellos que decidieron quedarse en cuevas, en cisternas, en pozos y en peñascos, aquellos que no se arriesgaron, se quedarán allá. Yo no los maldigo, yo los bendigo, porque de mi boca no puede salir maldición, sino bendición. Pero ¿qué es lo que yo te digo? Cuando tú tomas una decisión de seguir a Cristo, cuando tú tomas esa decisión, aquellos que hablaron de ti, que te criticaron, que te señalaron, aquellos son los que regresarán cuando vean la victoria en ti. Por eso les dije, no tengan en poco. Tú nunca sabes a quién le dices Cristo te ama. Tú no sabes a quién le estás hablando. Tú le estás hablando quizás a un futuro pastor que irá a una nación a levantar el evangelio, a sembrarlo. Tú no sabes a quién, pero Dios está llamando una generación. Por eso es que ahí, mientras nosotros estamos acá, hay una fraternidad de pastores hispanos en Londres que se reúnen para orar para la unidad de la iglesia. Ayer hubo una reunión que hicieron, que están tratando de que haya un avivamiento en Europa, porque hay gente que cree, gente que ya no quiere estar en cuevas, gente que está aburrida, gente que quiere salir a un nivel mayor. Yo mismo estoy angustiado, yo quiero más del Señor. El Señor es mi fortaleza y mi esperanza. Yo en Él he creído y en Él he confiado y seré fiel a Él y que me guarde. Pero yo sé que ustedes son fieles, ustedes están aquí en la iglesia, ustedes creen, ustedes son hijos de Dios. Hay un poder en el nombre de Jesús. Yo les dejo con esta palabra. Tomen decisiones. Lo primero que la iglesia necesita tomar es una determinación. Es decir, hasta aquí llega esta situación. Hasta aquí llegó este problema. Yo no sé, no les voy a pedir que levanten la mano, pero yo estoy seguro de que si les digo quiénes tienen problemas, todos levantamos las manos. Yo soy el primero. Todos tenemos problemas. Todos. Lo primero que tienes que tomar, iglesia, es una determinación. ¿Te vas a quedar en la cueva o tomas la decisión de salir? La decisión de salir va a doler. Duele. Pero tienes que tomar una decisión. O te quedas en tu área de comodidad o sales a hacer lo que parece que no se puede. Es tiempo de salir a ver lo que Dios quiere, a donde Dios te está llamando. El enemigo ha venido a mentirte, a engañarte, a robarte, a destruirte, a decirte no sirves, no vales, eres feo, eres fea, nadie te quiere, nadie te ama, de nada sirves, eres de lo peor, eres una basura. Hacerlo sentir a uno así. Eso es lo que el enemigo ha hecho. ¿Sabes para qué? Para meterte en la cueva. Pero el diablo no te ha metido en la cueva. Nosotros nos hemos metido en una cueva. Tuviste una victoria, como lo tuvo Jonatán al comienzo. Pero después de esa victoria, te metiste en una cueva. Elías mató a los 400 profetas de Baal. Después de una gran victoria, llega Jezabel y dice, lo voy a matar a él. ¿Y qué hizo? Se metió en una cueva. En la cueva, el ángel de Jehová, que era el mismo Cristo, se le apareció al profeta. El ángel le da de comer, le dice, ¿qué haces aquí en una cueva? ¿No has visto de que yo te he dado victoria? Iglesia, ¿ustedes nunca han visto la mano de Dios? Claro que sí. ¿Nunca han visto alguna victoria ustedes? Claro que sí. Si en el pasado tú viste victoria, pues la gloria postrera será mayor, dice la palabra. Y habrá paz en tu casa. Si pasas por una situación, no importa, dale gloria a Dios. Si en la vid no hay fruto, la higuera no florece, gózate en el Señor. No te digo
Alégrate en la tristeza. Lo que te estoy diciendo es que tú no puedes ver lo que viene más adelante. Lo que viene más adelante es poderoso. Sal de esa cueva. El paso número 1 es: toma la determinación el día de hoy, iglesia, de salir de esa cueva. Cuando tú tomas esa determinación, el enemigo se enojará, se molestará y utilizará todos sus secuaces para levantarse en contra de ti. David decía: muchos son los que se juntan contra mí, muchos son los que dicen no hay para él salvación, mas tú, Jehová, eres mi esperanza, eres mi luz y mi salvación. Mis angustiadores, dice, se reunieron conmigo. Mis angustiadores quisieron comer mis carnes, pero dice, David decía, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. Jonatán tenía la misma mentalidad que David. Por eso es que David escribió los salmos. Para que cuando tú y yo podamos leer esos salmos, podamos tener la confianza y la seguridad de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cristo no se valió de sus poderes para ser Dios. Él no se valió de su poder. Siendo 100% hombre, llevó el sufrimiento. Cuando cargaba la cruz, había unas mujeres que lloraban, y aún así, Él volteó a mirar a las mujeres, a levantarlas en fe. Sigan. Jonatán y el paje de armas. Es necesario tener un amigo que crea. ¿Sabes por qué? Porque el amigo te puede ayudar en fe. Pero hay veces que tú no tienes amigos y en la soledad. No por tirarle flores, porque yo sé que es de una persona de un corazón humilde. Dios lo está levantando en un crecimiento acelerado a Daniel. Daniel, porque he compartido con él, es un hombre de fe. A pesar de tener poco tiempo en el Evangelio, es un hombre de fe. Cuando hablo con él me dice: pero Edward, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿cómo no vamos a poder lograr tal cosa? Porque él ya entendió. Entonces él es un buen amigo para que cuando tú estés mal de fe, te acerques a él, porque él te va a levantar en fe. Pero si tú estás débil, dice, es que no puedo. Necesitas un paje de armas, una persona que te diga, sí se puede. En Cristo somos más que vencedores. Yo voy a orar contigo, yo voy a ayunar contigo, yo me voy a llevar esa carga contigo, yo voy a clamar contigo hasta ver victoria. Me dejo de llamar mi nombre, dices, si yo no veo la gloria de Dios. Hubiera yo desmayado, dice el Salmo 27, si no hubiera visto yo, si hubiera que veré la gloria de Dios. Hubiera yo desmayado. Toma una determinación. Se levantarán contra ti guerras, se levantará lo que sea, pasarás por peñascos, no importa. No importa por donde tú vas a pasar, porque el Señor va delante de ti. Cuando tú sales con una determinación, tú no sales para volver atrás. Cuando un boxeador se sube al ring del box, él tomó una determinación, se preparó y dijo, yo me voy a ir y me voy a pelear aquí. Él no se va pensando, ay, qué miedo, mejor me regreso. Muchos se regresan, muchos engañarán que los golpearon. ¿Para qué? Para que termine la pelea. Tú pelea los 12 rounds.